El Hospital Santa María de Santa Bárbara, en convenio con la Gobernación de Antioquia y la Administración Municipal, presentan el programa Plan de Intervenciones Colectivas. Bienvenidos. Un saludo para todos, mi nombre es Daniela Taborda, soy una de las psicólogas del hospital y hoy estamos en este programa que hace parte de la estrategia APS, que es un proyecto de la Gobernación de Antioquia y que ya en asocio con el Hospital Santa María de Santa Bárbara se ejecuta buscando llegar a diferentes comunidades hablando de promoción y prevención en salud, en temas de salud y salud mental, ¿cierto? El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que nos debe tocar a todos, nos debe involucrar a todos y es la prevención en violencia de género. La violencia de género es un tipo de violencia que involucra a las mujeres por el mero hecho de ser mujeres, ¿cierto? En general se considera violencia de género a esos actos que vienen de cualquier tipo, ya sea físico, psicológico, verbal, y que hacen parte de esas violencias que se generan en contra de las mujeres por el hecho de pronto haber una desigualdad desde la creencia que hay a nivel cultural. La violencia de género se refiere por ley a aquella que comprende cualquier acto o cualquier tipo de violencia, como les decía ahorita, la física, la psicológica, y ya incluye obviamente agresiones donde se priva la libertad o se ejercen amenazas en contra de las mismas mujeres. ¿Cómo detectar la violencia de género? Si bien todos los casos son diferentes, todas las violencias son diferentes, los contextos no son los mismos, sí hay unas formas específicas en las cuales podemos detectar cuando estamos siendo víctimas de violencia, cuando alguien cercano a mí está siendo posiblemente una víctima de violencia. Entonces, vamos a estar muy atentos en esta parte porque la idea es que nosotros aprendamos a no normalizar la violencia y a partir de estas rasgos o de estas características que yo les voy a dar, vamos a aprender a definir cuando de pronto yo estoy siendo víctima de violencia o alguien que está cercano a mí. Entonces, cuando encontramos que, por ejemplo, la pareja o alguien cercano a nosotros está amenazando con hacernos daño a nosotros o incluso a nuestra familia, cuando están despreciando lo que sentimos a menudo, a veces dentro de la misma comunidad se menosprecia o se desprecia lo que las personas sienten, y esto es un tipo de violencia, cuando se ridiculizan las mujeres, cuando estamos en un entorno social y algo que hacemos o algo que decimos es ridiculizado por otra persona, cuando de pronto mi pareja o alguien que hace parte de mi entorno no deja que yo trabaje o que ganemos dinero para evitar que tengamos esa independencia económica, porque recordemos, cuando de pronto una persona está queriendo que nosotros dependamos de ella a nivel económico, ya ahí está ejerciendo un tipo de violencia y está generando que nosotros dejemos de tener ese factor protector que es la independencia económica. Cuando te humillan o te insultan, ya sea en privado o en público, eso es uno de los rasgos de violencia. No podemos normalizar eso. Cuando nos ridiculizan, a veces las personas se pueden reír, pero eso no es normal. Cuando te han agredido físicamente, cuando te aísla de tu familia o de tus amigos. Dentro de este rasgo es muy importante que nosotros sepamos que siempre la familia y los amigos van a ser parte de nuestros factores protectores. Nuestra familia y nuestros amigos hacen parte de nuestros factores protectores, por lo que vamos a necesitar siempre hacer parte de, o hacerlos parte de nosotros. Cuando una persona intenta alejarnos de esos factores protectores, ahí ya empezamos a identificar que puede haber un tipo de violencia de género y que esa persona solamente quiere que nosotros como seres humanos dependamos literalmente de un todo y por todo de ellos. Cuando de pronto se ha forzado también a mantener relaciones sexuales en contra de nuestra propia voluntad. Recordemos que dentro de los derechos sexuales y reproductivos está el hecho de que las relaciones sexuales deben ser consensuadas. Si una de las partes no está de acuerdo, aquí ya hablamos de violencia sexual. Por eso es tan importante que nosotros tengamos muy claro que cuando la relación sexual, la relación íntima,
se está dando de manera forzosa, aquí podemos hablar de violencia, específicamente de violencia de género. Cuando mantiene control sobre nuestro dinero, ahorita lo mencionábamos antecitos, que hablábamos del hecho de que nos privaban de trabajar o de tener nuestra propia independencia económica. Entonces, cuando mantienen el control del dinero, están ejerciendo ese poder y ese hecho de que, bueno, usted como mujer tiene que depender de un hombre, y esa dependencia económica hacia un hombre va a generar que más adelante, si usted está siendo violentada, siga haciéndolo porque no tiene una independencia económica. Cuando se toman decisiones que te están afectando, cuando te empiezan a amenazar diciéndote que te van a quitar los hijos o que van a hacer algo en contra de tus hijos, ya aquí también empezamos a hablar de que hay una violencia de género, cuando a raíz de una separación o de un divorcio, tu pareja o alguien cercano te dice que va a cometer pues como un acto violento o una amenaza en contra de tus hijos. Ya identificando esas características o esos rasgos que nos pueden ayudar a identificar si una persona está siendo víctima de violencia de género, vamos a empezar entonces ya a hacer énfasis de algunos de los tipos de violencia que se involucran dentro de la misma violencia de género. Entonces, una de ellas es la violencia económica, que ahorita hace un momento hicimos mucho énfasis en ella, que consiste en lograr o intentar conseguir dependencia financiera de otra persona, ¿cierto? Manteniendo pues como un control total de esos recursos que tiene la persona, impidiéndole también muchas veces acceder a ellos o incluso trabajar o acceder pues como a servicios de educación. Este tipo de violencia económica debemos identificarlo cuando vemos que una persona nos está privando de tener nuestro propio empleo. Lo que pasa cuando en una persona que está violentando y está generando este tipo de coerción en otra, es que la idea de esta persona es que literal solamente dependa de él. Entonces, como les decía ahorita hace un momentico, si la persona que está violentando empieza a identificar que la manera en la que puede tener a su lado a su pareja es generándole una dependencia económica, a esto va a ser a lo que le va a apuntar, a que usted no trabaje, a que usted no estudie, a que usted no consiga sus propios medios económicos, para que el día de mañana sea eso lo que la frene a usted de dejar a la persona que la está violentando. Entonces, siempre va a haber la excusa de, es que yo no lo dejo porque yo no tengo para dónde irme, es que yo no lo dejo porque resulta que en mi familia no me apoyan y yo no tengo dinero para decir que me independizo o que me alejo del lado de la persona. Entonces, mucho cuidado con eso. Nosotros como mujeres necesitamos estar empoderadas, necesitamos tener independencia económica, necesitamos saber que el día de mañana va a ser necesario tener recursos económicos, porque en algún momento podemos estar siendo violentadas y que el recurso económico no sea el impedimento para que yo me aleje de esa persona que me está generando tanto daño, ¿cierto? Dentro de la violencia de género también hay una violencia que es psicológica, pues realmente todo tipo de violencia termina en lo psicológico, todo el final de todo tipo de violencia es un bajo nivel en nuestra propia salud mental. Entonces todo termina en violencia psicológica. Y es que consiste también, cuando ya lo hablamos de manera puntual, en provocar daño a través de intimidación, de amenazas, causando obviamente daño físico, cuando se somete a una persona pues como a maltrato psicológico, cuando se aísla de sus amistades, cuando se aísla de su trabajo, cuando se aísla de su familia. Aquí ya empezamos a hablar de que hay un tipo de violencia psicológica, como les decía al principio, siempre vamos a necesitar tener redes de apoyo, y esas redes de apoyo muchas veces son nuestra misma familia y nuestros mismos amigos. Entonces, dentro de esas redes de apoyo es muy importante que nosotros sepamos que cuando ya se está empezando a aislar a la persona de los amigos o se le empieza a prohibir, es que venga usted porque está hablando con esa persona, o es que a mí no me está gustando que usted hable con esa amiga porque no me gusta, aquí ya empezamos a evidenciar que nos están violentando de forma psicológica. A nivel emocional,
Cuando, por ejemplo, empezamos a reducir la autoestima o se empieza a reducir la autoestima de la otra persona, cuando yo le empiezo a decir a esa persona o te empiezan a decir, es que no servís para nada, es que usted no es buena para nada, usted dónde la van a aceptar, es que usted no sirve para trabajar y empiezan a denigrar y a cometer un montón de palabras que hacen que la autoestima de esa mujer se disminuya, degradarla, someterla a diferentes tipos de abuso verbal, cuando no necesariamente a mí me tienen que insultar con una palabra obscena, ¿cierto? O degradante, sino que con el simple hecho de que a mí me digan es que usted no sirve para nada, es que a usted quién la va a aceptar en el trabajo, es que usted con esa forma de ser, aquí ya estoy identificando que hay una violencia emocional y que a mí me están degradando dentro de mi autoestima, dentro de mis emociones, que están poniendo por debajo lo que soy yo como mujer, lo que soy yo como persona. Entonces, empezamos a tener pues como esas palabras que hacen parte pues como de la violencia emocional, ¿cierto? La violencia física, que pues tristemente muchas veces creemos que violencia solamente desde lo físico, desde el golpe, desde la patada, desde el jalón del pelo, desde la palmada. Creemos muchas veces que violencia se reduce solo a lo físico, pero miren que ya lo hemos hablado anteriormente, violencia involucra muchas cosas, desde la palabra, desde el simple hecho de yo no permitir que alguien quiera venir a humillarme. Dentro de la violencia, obviamente está la violencia física, pero no se reduce solamente a lo físico. La violencia física consiste en intentar causar daño físico a una persona por medio de palmadas, por medio de arañones, por medio de mordiscos, de jalones de pelo, por medio de maltratos que son físicos. Incluso dentro de este tipo de violencia también está someter a una persona a consumir sustancias psicoactivas en algún momento determinado, ya sea para mantener una relación sexual bajo efectos de sustancias psicoactivas o incluso obligar en cualquier momento del día a que consuma sustancias psicoactivas. Aquí ya hablamos de violencia física, entonces miren que no solamente se habla de violencia física con el maltrato, sino también con obligar a consumir sustancias psicoactivas. Entonces, vamos avanzando lo que son los diferentes tipos de violencia y encontramos también la violencia sexual. Dentro de la violencia de género no podríamos dejar de hablar de la violencia de tipo sexual, donde ya esta conlleva obligar a la pareja a participar en un acto sexual sin consentimiento. Ya lo habíamos mencionado también anteriormente. Eh, una relación íntima de forma sexual debe ser consensuada. Si a usted o a alguien cercano se lo están obligando y por amenaza o por obligación lo están llevando a tener relaciones sexuales sin su consentimiento, aquí ya estamos hablando de violencia, eso no es normal. Dentro de la violencia de género hay unas consecuencias, ¿cierto? Dentro de la salud sexual y reproductiva empezamos a identificar que dentro de las consecuencias está primero un embarazo que puede ser no planeado, un aborto inseguro, porque muchas veces ese embarazo no planeado genera esa idea en la mujer de querer interrumpir voluntariamente su embarazo y muchas veces lo hacen de una manera que no es segura. Entonces, también un aborto inseguro puede ocasionar la muerte en una mujer, ¿cierto? Cuando hay disfunción sexual, esto ya va también muy ligado a la parte psicológica, cuando de pronto una persona está siendo obligada a mantener relaciones sexuales, ya más adelante puede haber una disfunción sexual porque a nivel psicológico puede de cierto modo tener pues como un impacto. Pueden haber infecciones de transmisión sexual porque obviamente cuando no es consensuado lo más probable es que no se utilice el preservativo masculino, entonces por eso mismo puede haber un alto riesgo en contraer una infección de transmisión sexual, ¿cierto? Dentro de la salud mental empezamos a encontrar que hay algunas consecuencias como por ejemplo la depresión, trastornos de estrés postraumático, que es cuando nos enfrentamos a algo que nos generó mucho dolor o un estrés muy grande, ya más adelante
esa situación que vivimos puede generar un estrés postraumático, en este caso, por ejemplo, la violencia sexual o la violencia de género en general. Eh, Puede haber ansiedad, puede haber dificultades en el sueño, recordemos que lo hablamos más desde la salud mental, puede haber también pues como trastornos de pánico, sensaciones o síntomas psicosomáticos. Hablamos de síntomas psicosomáticos cuando de pronto esa parte emocional que yo tengo ya me está generando pues como un dolor físico. Muchas veces decimos es que me duele mucho la cabeza y me hacen exámenes y no encuentran cuál es el problema. Muchas veces ese dolor de cabeza, ese dolor abdominal, ese dolor en el cuello, ese dolor en la columna, puede ser un síntoma de una emoción que usted no gestionó. Y dentro de la violencia hay muchos síntomas psicosomáticos que son esas emociones que guardamos y que luego aparecen en nuestra parte física. Desde lo conductual puede haber un riesgo cuando los seres humanos han sido violentados, por ejemplo, en la etapa de la infancia, se corre el riesgo o hay una alta probabilidad de que la violencia se perpetúe. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que más adelante esa persona que fue violentada genere violencia o por el contrario se siga permitiendo ser violentada. Y también puede haber muerte dentro de las consecuencias de la violencia de género, puede haber muerte por suicidio, puede haber complicaciones, por ejemplo, en un embarazo no deseado o por un aborto inseguro, como les decía ahorita, muerte por SIDA, que les hablaba ahorita del hecho de no utilizar preservativo cuando la relación no es consensuada y cuando de pronto hay una violación, también puede haber un trauma tan grande que puede que la persona o incluso por violencia, ya sea la violación y con violencia física, la persona muera. Entonces, es muy importante que nosotros reconozcamos la violencia de género, que yo vuelvo y se los digo, es importante que no normalicemos ningún tipo de violencia, no es normal que un hombre le diga a una mujer que no sirve para nada, no es normal que delante de su familia o de quien sea te ridiculice. Entonces vamos a identificar aquí, la idea es que con este programa también nos empoderemos y sepamos que nosotros como mujeres podemos realmente prevenir la violencia de género. Dentro de nuestro hospital, dentro de nuestro municipio, hay una ruta de atención que se llama Ruta por Código Fucsia, que es una ruta que atiende a las personas que son violentadas, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes podemos identificar un tipo de violencia? Cualquier persona, desde un miembro de familia hasta el sector salud, el sector educativo, la comunidad en general, que sepamos, como les he dicho también, que nosotros como comunidad hacemos parte de esta problemática y que en manos de nosotros también está hacer prevención. Entonces, cualquier persona puede identificar cualquier tipo de violencia. Recomendaciones en caso de agresión sexual, acudir al servicio de urgencias, si es posible, acompañado de un familiar o de alguien de confianza. No nos cambiemos ni lavemos la ropa, porque obviamente eso hace parte también del material probatorio a la hora de identificar, pues, como ese abuso sexual. Ya aquí dentro del servicio de urgencia se va a hacer toda la atención médica, se van a curar esas lesiones que posiblemente tiene, se va a poder acceder a prevenir las infecciones de transmisión sexual o los embarazos no deseados y ya se realiza también pues como la denuncia en la policía y se puede solicitar pues como el acompañamiento. No dejemos de acudir a estos servicios por miedo, siempre van a haber personas y siempre van a haber entidades que nos van a ayudar a que nosotros podamos salir de esa problemática. Si veamos que es muy difícil salir de ahí, sí es posible, siempre se puede. En caso de agresión física, también vamos a acudir al servicio de urgencias. Obviamente aquí se va a brindar toda la atención por parte del médico, por parte del psicólogo, donde se va a hacer también un seguimiento para identificar cómo continúa estando usted a nivel psicológico y si es necesario hacerle el acompañamiento, ¿cierto? Es muy importante que nosotros también sepamos que debemos enseñar a nuestros hijos. Si ya empezamos a identificar que nuestra pareja es una pareja que me está violentando, entonces es importante que yo también enseñe
a los hijos, a mis hijos, a resguardarse, a pedir ayuda y a ponerse a salvo. Vamos a hablar un poquito acerca de esas líneas de atención. Dentro de nuestro municipio hay una línea de atención que funciona a las 24 horas, ya lo veremos en pantalla para que puedan tomar el apunte de este número de manera más fácil. Entonces es una línea, esta línea funciona a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, porque sabemos que una situación de abuso sexual o de violencia puede darse en cualquier momento, incluso muchas veces en horas de la madrugada, un fin de semana, bajo efectos del alcohol o bajo efectos de alguna sustancia psicoactiva. Entonces la idea es que ustedes tengan a la mano esta línea, que se pongan en contacto con esta línea. Desaparece la línea de centro de escucha, que es de nuestro municipio, y la línea de salud para el alma, que es a nivel departamental, si desean compartirla pues también con otras personas que hacen parte de la comunidad. Vamos a hablar un poquito porque es que desde la crianza nosotros podemos evitar que se aumente la problemática de violencia de género. Entonces, ¿cómo hacer desde el hogar para que también nosotros aportemos ese granito de arena y ese niño o esa niña que yo estoy creando más adelante haga prevención en violencia de género? Entonces, primero, enseñémosle a los niños la importancia del respeto, de la igualdad, de saber que respetar y valorar la igualdad o generar igualdad entre nosotros es fundamental para que los niños puedan aprender a convivir sin violencias, sin ningún tipo de violencia. Exijamos también a los niños las mismas responsabilidades que puedan tener, es decir, que las niñas y los niños tengan responsabilidades equitativas, que no empecemos a trabajar en ellos como, bueno, porque usted es niño hace esto, porque usted es niña hace esto, no, es empezar a generar también ese trato igualitario dentro de las responsabilidades, ¿cierto? En caso de que de pronto exista un conflicto entre los niños y que nosotros como adultos lo evidenciemos, es importante que también les hagamos reconocer qué es ese conflicto que están teniendo y por qué no es bueno llevarlo a cabo, ¿cierto? Que se respeten entre los mismos niños. Esta nueva generación que viene es una generación que está muy conectada con las redes sociales. Entonces, dentro de las redes sociales vienen también un montón de retos, un montón de cosas. En algún momento también será importante hablar de todo lo que conlleva pues como las redes sociales y de todo lo que puede suceder a raíz de las redes sociales. Entonces es muy importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos el uso adecuado de las redes y que sepan que una red social no es para humillar o denigrar a otra persona. Si en algún momento una foto íntima o alguna cosa de índole íntimo no se debe compartir. Entonces enseñarles que es a través de las redes que nosotros podemos hacer mucho bien o hacer mucho mal y hacerles ver eso. Entonces en caso de detectar también una actitud discriminatoria aparte de una niña hacia un niño, de un niño hacia una niña, que nosotros también empecemos a ayudarles a identificar esas actitudes y hacer que ellos vean que no está bien generar discriminación por el hecho de ser mujeres o por el hecho de ser hombres o por el hecho de ser comunidad LGTBI. Entonces, la idea es también pues como hablar de todo lo que podemos hacer dentro de la crianza para nosotros no promover la violencia de género. A las mujeres o a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo a través de este programa, yo les recuerdo, mantener una red protectora es muy importante. Cuando se habla de red protectora es yo saber que tengo a mi familia, yo saber que tengo a mis amigos y yo saber que no estoy sola y que si el día de mañana alguien, mi pareja o una persona con quien yo esté compartiendo sentimentalmente me está agrediendo físicamente, que yo no me sienta tan sola, que no pueda realmente abandonarlo o dejarlo pues como a un lado y seguir mi vida. Entonces es un llamado para que usted que nos está viendo promueva esas relaciones protectoras, esos factores protectores, que dentro de ellos está nuestra propia familia y nuestros propios amigos, que no nos sintamos o que no llegue un momento en el que veamos que solamente contamos con esa persona que es la que nos está violentando. Entonces, sí, este programa es más que todo como para empoderarnos nosotros como mujeres y para saber que no estamos solas, que siempre se puede hacer algo,
que no promovamos la violencia y que reconozcamos cuando de pronto podamos estar siendo violentas y que hagamos algo. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en una próxima ocasión. El Hospital Santa María de Santa Bárbara, en convenio con la Gobernación de Antioquia y la Administración Municipal, presentan el programa Plan de Intervenciones Colectivas. Bienvenidos.